Su aspecto es horrible, con ese pelo espeso y barbas llenas de pulgas. Se parecen a los animales. En realidad, son animales. Las cucarachas tutsi son asesinos sedientos de sangre. Diseccionan a sus víctimas, extrayendo sus órganos vitales. Son bestias feroces. Pido que os levantéis y que luchéis usando todo lo que encontréis. Coged palos, garrotes y machetes y evitad la destrucción de nuestro país. Este mensaje fue emitido desde la Radio Libre de las Mil Colonias, un 6 de abril de 1994. Horas después, a las 8:20 de esa noche, se informaba la muerte del entonces presidente de Ruanda, Juvenal Habyarimana, tras ser derribado su avión mientras volvía de realizar las negociaciones de paz entre el Estado ruandés y la milicia Frente Patriótico Ruandés. La vista fue inmediatamente puesta sobre los Tutsi, quienes fueron culpados del magnicidio. De esta forma, a la mañana siguiente se desataría en Ruanda el mayor genocidio de la historia moderna, posterior a la Segunda Guerra Mundial. Durante los siguientes 100 días serían asesinados alrededor de 1 millón de personas, en su mayoría denominados como Tutsis, por parte de milicias y grupos criminales, pero también de civiles, denominados como Hutus. Estos armados con lo que tuvieran a la mano, rocas, palos y machetes, este último el más utilizado. Desde la radio se orientaba a los Hutus en la búsqueda de los escondites de los Tutsis, y a estos se les engañaba con supuestos refugios, como iglesias, en los cuales serían asesinados momentos después. El genocidio se le puso fin después de la toma de la capital del Frente Patriótico Ruandés. Pero, ¿cómo se llegó a este punto? ¿Quiénes son los Tutsis y Hutus? ¿Y qué los llevó a esta barbarie? Y principalmente, ¿qué llevó a niños, madres y padres a matar a sus vecinos, incluso con lo primero que tuvieran a mano? Para responder todas estas preguntas, remontémonos a la historia de Ruanda. Ruanda es un pequeño país ubicado en la zona de los Grandes Lagos de África, caracterizado por su geografía montañosa, fauna y no posee salida al mar, haciendo que su economía se enfoque en la agricultura, con el cultivo del café y la minería. Antes de la llegada de los europeos a la zona, este terreno era habitado por el pueblo de Tawa, que actualmente representa menos del 1% de la población, y que con el tiempo se fueron acentuando los Hutus y Tutsi, aunque no se conoce hasta el día de hoy sus orígenes ni el verdadero significado entre sus nombres, siendo la teoría más aceptada que su diferencia no provenía de la religión u otros rasgos típicos en los casos de conflicto étnico. En realidad, los Hutus y Tutsis comparten la misma lengua, el Kinyarwanda, la religión, la cultura y hasta los lazos de parentesco. La única posible diferencia entre los Hutu y Tutsi vendría de sus actividades económicas, dividiéndose entre los Hutu, que eran agricultores, y los Tutsi, que eran ganaderos. Esta teoría vendría a explicar entonces que su significado no vendría a ser dos grupos étnicos como lo define la palabra, sino más dos castas diferentes. Independiente de su origen, estas castas no cobrarían sentido hasta la llegada del colonialismo europeo al territorio de la mano de Alemania, que posterior a la repartición de África en 1855 aplicó en Ruanda su dominio por medio de lo que el escritor Philip Goulash llama como colonialismo dual. Esta táctica consistió en gobernar por medio de una minoría que cumplía el rol de actuar a órdenes y en nombre de los alemanes. Una táctica que podríamos llamar como dividir para vencer. El fundamento para esta minoría se basó en las teorías jamíticas del explorador británico John Hanning Speke, quien establecería la existencia en África de una raza de negros superior a las demás, debido a una serie de rasgos que según el inglés los asemejaba más a los europeos. Los Tutsi fueron nombrados como esta raza superior.
Para el siglo XX, posterior a la Primera Guerra Mundial, Ruanda pasó a manos de Bélgica, pero no evitó que esta división de clases se intensificara en cada uno de los aspectos de la sociedad, transformándose en el eje de la misma. Desde la educación, la política, la economía y la iglesia, los cargos públicos como el poder eran monopolizados por los Tutsi, proclamándose como superiores, mientras que los Hutus podían sufrir de trabajo forzado. El mayor de estas segregaciones fue el sistema de los carnets étnicos establecidos en 1934, que otorgaban a cada uno de los ciudadanos de Ruanda un documento que lo identifica como miembro de los Tutsi o los Hutus, que se basaban en mediciones fenotípicas realizadas por el mismo Estado, como la medición del cráneo o las extremidades. Como consecuencia, las posibles ideas entre Tutsis y Hutus precoloniales fueron borradas y en cambio se impuso una doctrina de clases que privilegiaba a la minoría Tutsi por encima de la mayoría Hutu. Con el paso del tiempo, generó progresivamente más hostilidades entre los grupos y exclusión. Transportándonos a la década de los 60, Ruanda se independizó de Bélgica y con esto llegó por primera vez al poder un presidente Hutu de elección popular, al contrario de los objetivos Tutsi que buscaban mantener el régimen anterior. Durante este periodo, por el progreso económico y un perfil más neutral y conciliador que, aunque no buscaba una idea de igualdad, sino una dominación de los Hutus, de ahí que el carnet étnico no fuera revocado y que muchos Tutsis tuvieran que desplazarse a países vecinos como Uganda, esta misma posición desde la perspectiva de los ciudadanos era débil y conjunto con el aumento de la corrupción y la caída de la economía en la siguiente década, incentivó el golpe de estado del general Hutu Juvenal Habyarimana en 1973. Este gobierno siguió con un sistema anterior y poco a poco empezó a ser controlado por el Clan Akazu, un grupo extremista Hutu. Como consecuencia, los Tutsis empezarían a huir a los países cercanos y se crearía en Uganda el Frente Patriótico de Ruanda, el FPR, un grupo al margen de la ley extremista de Tutsi, que irían armándose hasta el punto que empezaría a ser un riesgo para el gobierno de Ruanda. En 1990, el FPR desde Uganda entraría en conflicto con el gobierno de Ruanda, generando una guerra civil que no fue estrictamente un conflicto de etnia, sino unos ideales políticos, en los cuales el FPR despreciaría el modelo tradicional en el que se encontraba Ruanda y apostaría por volver a un modelo democrático. Durante el conflicto se detuvo aproximadamente el 90% de la población Tutsi por sospechas de hacer parte del FPR y alrededor de 300.000 fueron ejecutados. La guerra civil no solo marcó un precedente próximo a la barbarie que se aproximaba, sino que fue un augurio, ya de que por medio de este conflicto se pudo no solo censar a la población, sino de ubicar individualmente las casas y sitios de los trabajadores de la población Tutsi, información valiosa para la parte más extremista Hutu. En 1994, El presidente Juvenal Habyarimana viajaría hasta Tanzania para poner fin a la guerra civil en mediación de paz con el FPR en los llamados Acuerdos de Arusha. Así fue como se desencadenó el genocidio de Ruanda. El colegio nos enseñaban a odiar a los Tutsis. Nos decían que cuando recuperaran el control del país nos exterminarían. Cuando naces y creces en este entorno, es difícil distinguir entre el bien y el mal. Fueron las palabras de una de las presentadoras de la radio Libre de las Mil Colonias, posteriormente llamado como la radio del odio, sobre que la impulsó a ser partícipe del genocidio de Ruanda y el miedo de los Hutus de ser los próximos a ser asesinados tras la muerte del presidente. En conjunto con la radio, el medio de propaganda más eficaz de la época,
ya de que muy pocos tenían televisor o sabían leer o escribir, pero más de 3/4 de la población tenían una radio, en especial los jóvenes de entonces, que se sentían atraídos, en especial por esta radio, por su cercanía a música, comedias, ideas de un mundo occidental de momento. Si tu vida, la de tus padres, hijos, primos, amigos y la tuya estuvieran en riesgo por un grupo, si la única opción que se plantea es matar o morir, si llegara la idea de que la vida tal cual tienes es imposible siempre que el otro siga viviendo, ¿qué clase de decisiones se podrían tomar? Estas preguntas, independientemente de su respuesta, son profundamente antidemocráticas. Porque antes de siquiera preguntarnos esto, ¿no sería más preciso preguntarse por qué no puedo convivir con este grupo? ¿Por qué no tengo que decidir entre matar o morir? ¿Por qué no se presentan más opciones? Negarse a cuestionárselo y cerrarse a una única respuesta es peligroso para el individuo y la sociedad que hace parte. El genocidio de Ruanda es un hecho lamentable, una demostración, pero a su vez una advertencia de lo que el miedo y la ignorancia es capaz de hacer a las sociedades democráticas, y que no podemos permitir que su historia, como sus secuelas, caigan en el olvido, ya que seremos vulnerables a que se repita la tragedia. Es un poderoso medio. Todo lo que necesitas es una radio y unas baterías.